Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y llegó el momento de los titulares. A cerca de 2 semanas de haberse cometido el atentado terrorista sicarial en contra del precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se van conociendo nuevos hechos y ya hay eh, por lo menos 3 personas detenidas y una cuarta capturada este jueves en Bogotá. Ya son 4 realmente las que están a disposición de la justicia. El senador sufrió un atentado terrorista el pasado 7 de junio en Bogotá, en el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia, para ser exacto. Sobre las 5:30 de la tarde, un sicario de tan solo 15 años se metió entre la multitud para dispararle al precandidato presidencial con una arma Glock 9 milímetros que fue incautada por los agentes que llegaron al lugar desde un par de cuadras, donde fue aprendido este sujeto de 15 años, quien resultó herido en una pierna debido a la persecución que hicieron los escoltas que asistían al evento político. En las últimas horas, a la par de la cuarta captura, en el caso del atentado del precandidato Miguel Uribe, se determinó que en el informe de balística que hay en medio de todo este proceso, el sicario que atentó contra el precandidato con esa Glock 9 milímetros habría utilizado balas recubiertas con bronce y latón, lo que indicaría que quería causar una inmediata muerte del precandidato presidencial que se encuentra en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe bajo pronóstico reservado. A propósito de eso, habrá que decir que la clínica ha anunciado que emitirá comunicados solamente en la medida en que haya cambios sustanciales en el tema de salud y recuperación del precandidato presidencial Miguel Uribe. Después de conocerse un falso comunicado que circuló esta semana donde daba cuenta de una situación trágica en la evolución de la salud de Miguel Uribe. No hay derecho a que haya tanta maldad. Hicieron una cuenta fake en Twitter y con esa cuenta fake emitieron ese supuesto comunicado dando la trágica noticia. A partir de allí, la clínica ha tomado la decisión de pronunciarse solamente cuando haya cambios sustanciales y no a diario como lo venía haciendo sobre las 6:15 de la mañana, 7 de la mañana, de acuerdo a cualquier evolución que se iba presentando en el proceso. En otros hechos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Tejero, se pronunció durante la posesión de un nuevo magistrado en la sala de casación laboral, el señor Juan Carlos Espeleta, sobre los hechos que afectan la democracia en el país. El presidente aseguró que ante los hechos de desacato y que vulneran la separación de poderes, se debe mostrar la fortaleza de sus instituciones. Ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente: en tiempos en los que la separación de poderes se pone a prueba, es importante recordar que la colaboración armónica significa respeto mutuo, madurez institucional y compromiso con la democracia, en momentos en que Colombia necesita más que nunca instituciones fortalecidas. Esta es precisamente la declaración del doctor Tejero el día de ayer. Escuchémosla. Es fuente de caos y por ese camino de injusticia y desigualdad. La misión que usted emprende, doctor Espeleta, lo compromete a ese respeto y a la protección decidida de esas normas. En tiempos en los que la separación de poderes se pone a prueba, es importante recordar que la colaboración armónica significa respeto mutuo, madurez institucional y compromiso con la democracia. En momentos en que Colombia necesita más que nunca instituciones fortalecidas, este acto refuerza la legitimidad de nuestras funciones, honra el principio de autonomía e independencia judicial y envía un mensaje de confianza a la ciudadanía, que sus jueces actúan solo bajo el imperio de la Constitución y de la ley. Son pues las declaraciones del honorable magistrado el día de ayer. Creo que me envió un mensaje claro a la unión institucional alrededor de estos ataques que profiere Gustavo Petro, Armando Benedetti, el señor Montealegre, el nuevo ministro de Justicia, que no se ha podido recuperar de esa
paliza que le dio el doctor Mauricio Gaona esta semana. Ha dado de qué hablar. Los memes, los comentarios, los recortes de video. Ha sido impresionante alrededor de Eduardo Montalegre y sus ideas loquísimas. Porque, ojo, hablan de una Asamblea Nacional Constituyente y hablan de una Asamblea Popular Constituyente. Tengan en cuenta esos dos términos, que son bien complicados. El uno, por supuesto, es una vía institucional y constitucional que tiene el Estado colombiano para poder darle al pueblo la posibilidad de reformar las instituciones, la constitución política. Y el otro es una ficción jurídica que está trayendo a comento el señor Montealegre, que además utiliza elementos que había traído también el señor ex canciller de Gustavo Petro, quien ha revelado además Álvaro Leiva todas las cosas que ha hecho Petro a escondidas y cómo se desaparece, porque dicen que el acuerdo de La Habana con los terroristas de las FARC trae implícita la posibilidad de un acuerdo nacional que puede ir encaminado a esa asamblea. De verdad no saben ustedes lo que uno se puede llegar a imaginar alrededor de las intenciones que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Pero como para Petro, o Petro por lo menos, no está solo y puede hacer lo que quiera, ayer el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos, elevó al Consejo de Estado la solicitud con la que pide el concepto favorable a la viabilidad del decreto que convoca la consulta popular. En la resolución, el registrador presenta dos preguntas a la alta corte. Si es competente el gobierno nacional para determinar si un pronunciamiento en el Senado es constitucionalmente admisible y si la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a la decisión del Senado configura el supuesto de vencimiento de plazo sin pronunciamiento de esa corporación. Claro, son los dos problemas jurídicos clave en medio de todo esto. Petro puede calificar de legal o de ilegal un acto administrativo emanado por el Congreso de la República. Y segundo, acaso puede apelar a que como no le gusta o fue ilegal según las voces de Petro, entonces eso significa silencio administrativo positivo que le daría para poder emitir el decreto. Interesante lo que diga el Consejo de Estado alrededor de esta situación, que cuando ustedes leen el auto del que les hablamos ayer, encuentran que prácticamente el Consejo de Estado tiene muy claro que es un imposible jurídico el intento de Gustavo Petro con el decretazo convocar a una consulta popular. Dice también el doctor Penagos que eleva esta consulta a la Procuraduría. El Ministerio Público le pregunta si está ante un escenario de conflicto de competencias administrativas y si es posible convocar a la consulta popular con la voluntad de una sola de las ramas del poder público. Clarísimo, porque también aquí hay una desviación de poder y un abuso de poder por parte del Ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro. Gustavo Petro volvió a referirse a la decisión del Consejo de Estado respecto de frenar el decretazo que él pretende de la consulta popular. A través de su cuenta en X, ayer, Petro dijo, entre otras cosas, la Corte Constitucional es el juez natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del decreto 0639, dice Gustavo Petro. Que se resolviera en la sala plena, pues ni más ni menos, se trata de una convocatoria al soberano popular y se unificara, me imagino yo quiere decir, jurisprudencia. Resulta que se decidió frenar el trámite con medida cautelar sin decisión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales, oigan pues, surgidos del voto popular mayoritario. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado no tumba de fondo el decretazo, solo suspende los efectos por ahora. La demanda de que el senador Efraín Cepeda, autor de la... Esto lo escribe Petro, bueno, escuchen. La demanda que el senador Efraín Cepeda, autor de la demanda, en su derecho, tuvo más peso que los argumentos del presidente de la República en la sección quinta, que ni siquiera han sido tenidos en cuenta, han resultado en una suspensión del decreto presidencial que clama por la voz, dice Gustavo Petro, del soberano popular. Es decir, suspende la voz del soberano supremo de la nación. El pueblo acató, bueno, está sin tilde, esa decisión, pero no la comparto, agregó Gustavo Petro, que dice que se siente maltratado por el Consejo de Estado. Vean ustedes. Desde agosto o máximo septiembre, los usuarios que nos escuchan a esta hora en la costa caribe colombiana, sobre todo Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, entre otros, verán una reducción en sus tarifas de energía que responde a una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la CREC, en el sentido de ponerle fin a un esquema tarifario que desde el 2019 había implicado costos más elevados para más de 2,5 millones de personas. Esta decisión de la CREC surge tras una demanda colectiva presentada por personeros precisamente de la región, en Barranquilla, en Santa Marta y Riohacha.
Es una acción popular que fue favorable y acogida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que llevó a la CREC a reformular el componente de comercialización de la tarifa de energía. Este es un hecho que se produce no en gracia y mucho menos por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, sino de estos personeros que han librado una lucha jurídica para lograr que se recalcule la forma en cómo se está haciendo el cobro de la energía en ese lugar del país. La defensa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima del atentado del pasado 7 de junio durante un acto de campaña, reveló ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó ya información al Estado colombiano sobre las condiciones de seguridad de también todo el senador, por supuesto, y todos los precandidatos, y que ha elevado una solicitud a ese organismo para que cobije con medidas cautelares tanto al congresista como al núcleo familiar. De acuerdo con el jurista Víctor Mosquera, abogado de la familia del senador Uribe Turbay, se trata de un avance a nivel internacional en la búsqueda por esclarecer el atentado que sufrió el precandidato en el occidente de la capital. Y Gustavo Petro anunció ayer que convocará sesiones extraordinarias al Senado y la Cámara de Representantes para que se logre el trámite de la reforma pensional tras el fallo parcial de la Corte Constitucional, que deberá en todo caso, una vez la Cámara de Representantes subsane el error que cometió en el trámite, llegar nuevamente a la Corte Constitucional para que sea evaluada la norma de fondo, porque lo que estamos viendo es un análisis de forma. Falta el análisis de fondo, donde esperamos la Corte sea menos condescendiente y declare la inconstitucionalidad de esa reforma pensional. En hechos internacionales, Israel advirtió ayer que el jueves supremo iraní Ali Khamenei pagará por sus, Israel advirtió a Irán, pagará por sus crímenes después de una salva de misiles que alcanzara un hospital, el principal precisamente en Israel. El séptimo día de conflicto sin precedentes entre los dos archirrivales de Medio Oriente, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Israel, no descartó una acción militar para desbaratar el programa nuclear de Irán, acusando, pese a sus desmedidas o intentos de fabricar el arma atómica. Lo grave es que se dice que estarían muy a punto, así que precisamente ese es el problema que encarna hoy o que enfrenta el mundo. El martes próximo, cuando estaremos aquí en La Hora de la Verdad, hablaremos desde Israel con un periodista muy enterado de lo que está pasando allí y que nos va a explicar a fondo las acciones que toma Israel y, por supuesto, el papel que los Estados Unidos jugará en medio de todo este enfrentamiento brutal que amenaza la estabilidad de Israel. Y, por supuesto, es que lo que Irán ha dicho es que va a desaparecer Israel de la faz de la tierra, lo que no es una advertencia cualquiera. La Casa Blanca afirmó ayer también que Irán tiene capacidad para fabricar armamento nuclear en 15 días si el líder supremo del país, Ayatollah Ali Khamenei, diera la orden de hacerlo. Esto es lo que ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Abro comillas: Irán tiene todo lo que necesita para conseguir un arma nuclear. Todo lo que necesitan es una decisión del líder supremo para hacerlo. Tremendo. Estas son pues noticias de Colombia y del mundo que conversaremos con ustedes en segundos y por favor pase la voz. Estaremos con el doctor Jaime Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Corte, que estará con nosotros aquí en La Hora de la Verdad para hablar del decretazo y de las solicitudes que hace Gustavo Petro para lograr una consulta popular en el país. Pase la voz, ya regresamos. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos. Hay quienes prefieren la comodidad de la mentira y quienes buscan la fuerza de la verdad. La Hora de la Verdad es para quienes no se conforman con lo superficial. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de Mar Córdoba y su equipo de trabajo llega para mostrar la realidad del mundo y de Colombia.